Palabras de Vida Eterna es un podcast semanal donde meditamos por adelantado el Evangelio o alguna de las otras lecturas de la misa del próximo domingo, por medio de la Lectio Divina, un método para orar con la palabra de Dios, dejando que Él nos hable. Las meditaciones que vamos a compartir no son ni una homilía ni una exégesis, sino algunas anotaciones que esperamos le sirvan a usted, nuestro oyente, para poner en práctica la palabra de Dios en su vida. Sin embargo, lo más importante son las reflexiones que usted puede sacar del texto, siempre iluminado por el Espíritu Santo. Gracias por escucharnos y prestemos atención al episodio de hoy. El día de hoy volveremos a meditar sobre el Evangelio de San Marcos, pero empecemos pidiendo a Dios su iluminación. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche yo tu voz, y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia, para que tu palabra penetre en mi corazón, y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti, para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti, por el camino de la justicia y la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho, y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Háblame, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. El día de hoy escucharemos el texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 2 al 16. Llegaron unos fariseos y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿puede un hombre separarse de su mujer? Les contestó Jesús: ¿qué les mandó Moisés? Respondieron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y separarse. Jesús les dijo: porque son duros de corazón, Moisés escribió este precepto. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Y por eso abandona un hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer, y los dos se hacen una sola carne. De suerte que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Una vez en casa, los discípulos le preguntaron de nuevo acerca de aquello. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Si ella se divorcia del marido y se casa con otro, comete adulterio. Le traían unos niños para que los tocara, y los discípulos los reprendían. Jesús al verlos se enojó y dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los acariciaba y bendecía, imponiendo las manos sobre ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como ya es costumbre, vamos a ir intentando comprender el sentido literal de esta lectura parte por parte. Empieza diciéndonos que llegaron unos fariseos y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿puede un hombre separarse de su mujer? Los comentaristas bíblicos indican que la pregunta no la hacen para saber su posición acerca del matrimonio, sino para conocer su interpretación acerca del tema del divorcio, ya que una corriente de fariseos interpretaban que el hombre solo podía pedir el divorcio en caso de infidelidad, mientras otro grupo afirmaba que el hombre podía pedir el divorcio por cualquier motivo. Básicamente, buscaban que Jesús les diera una opinión en ese tema tan conflictivo para que un grupo u otro lo considerara su enemigo. Pero vemos que Jesús les responde: ¿quién les mandó Moisés? Y hacen referencia al texto de Deuteronomio 24, versículo 1, que dice lo siguiente: si un hombre se casa con una mujer, pero después le toma aversión porque descubre en ella algo que le desagrada,
y por eso escribe una carta de divorcio, se la entregará y la despedirá de su casa. Por ello responden que Moisés mandó darle un acta de divorcio y separarse. Luego les dice Jesús: porque son duros de corazón, Moisés escribió este precepto. La dureza de corazón es un tema recurrente en la Biblia. Dios acusa muchas veces al pueblo de Israel y a diferentes personajes bíblicos por su dureza de corazón, es decir, por su incapacidad para escuchar la palabra de Dios, entenderla y obedecerla, reconociendo que Él quiere lo mejor para el pueblo y que sus planes superan nuestro entendimiento. Esto tiene como consecuencia que en las relaciones con los hermanos, quien tiene un corazón cerrado no deja que la misericordia de Dios se manifieste y solo busca sus propios intereses. En este texto, la dureza de corazón se relaciona con el no estar dispuestos a aceptar el plan de Dios para el matrimonio, tal cual Dios lo quiso desde la creación. Haciendo referencia a este plan original, es que Jesús cita el Génesis. Por eso abandona el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se hacen una sola carne, de suerte que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Que el hombre y la mujer sean una sola carne es el plan divino del matrimonio, que la dureza del corazón del hombre no aceptó. La primera alianza de Dios con el hombre implicaba este signo: el hombre y la mujer unidos en una sola carne, así como Dios y la humanidad estaban unidos. El pecado de Adán y Eva, así como de todos sus descendientes, guiado por el egoísmo, es un rechazo a Dios que nos llama a vivir en amor, a abrirnos al otro, a padecer con Él, a vivir en comunidad de amor, tal como Él es comunidad de amor. 3 personas, un solo Dios. Luego vemos que Jesús va más allá y cuando está hablando en privado con sus discípulos les dice: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Si ella se divorcia del marido y se casa con otro, comete adulterio. Aquí Jesús da una enseñanza contraria a la indicada en Deuteronomio capítulo 24 versículo 2, que indicaba que la mujer que había sido echada de la casa, posterior a un divorcio, podía casarse de nuevo. No se hace mención al hombre, pero se sobreentiende que éste podría casarse de nuevo. En este caso, el que la mujer pueda casarse otra vez después de divorciada es una concesión para facilitarle la vida, pues recordemos que las mujeres no podían trabajar ni ganarse su sustento, sino era mediante la mendicidad. En todo caso, Jesús antepone la alianza original, el propósito de Dios antes que las costumbres de los hombres, dando igual dignidad a mujeres y a varones. Luego nos cuenta el evangelista que a Jesús le traían unos niños para que los tocara y los discípulos los reprendían. Los niños en la sociedad de Jesús no eran considerados como personas, sino hasta que alcanzaban la mayoría de edad. Probablemente los discípulos querían proteger a su maestro del caos natural de los niños, ayudándolo a centrarse en tareas más importantes. Pero Jesús les dice: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El reino de Dios debe ser acogido como la actitud de aquellos niños que buscan con alegría y sencillez estar cerca de Jesús. Por el contrario, la actitud de los fariseos, dañina y de dobles intenciones, y la actitud de los discípulos que busca tener exclusividad del reino, nos aleja de este mismo. Teniendo en mente esta explicación que acabamos de hacer, escuchemos de nuevo la lectura y dejemos que Dios nos hable a través de ella. El día de hoy escucharemos el texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 2 al 16. Llegaron unos fariseos y para ponerlo a prueba le preguntaron:
¿Puede un hombre separarse de su mujer? Les contestó Jesús. ¿Qué les mandó Moisés? Respondieron. Moisés permitió escribir el acta de divorcio y separarse. Jesús les dijo, porque son duros de corazón, Moisés escribió este precepto. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Y por eso abandona un hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos se hacen una sola carne. De suerte que ya no son dos sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Una vez en casa, los discípulos le preguntaron de nuevo acerca de aquello. Él les dijo, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Si ella se divorcia del marido y se casa con otro, comete adulterio. Le traían unos niños para que los tocara, y los discípulos los reprendían. Jesús al verlos se enojó y dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los acariciaba y bendecía, imponiendo las manos sobre ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora que hemos escuchado de nuevo la lectura y que hemos comprendido un poco su significado literal, tratemos de meditar qué quiere Dios para nuestra vida. Recordemos que la meditación más importante es la que usted logre sacar de este texto. Yo simplemente le voy a compartir algunas anotaciones que le pueden servir. En la actitud de los fariseos que intentaban poner a prueba a Jesús para resolver sus disputas acerca de la ley, vemos un peligro para nosotros como cristianos. ¿Cuál es nuestra actitud al acercarnos a Dios? Incluso yéndonos más a profundidad, podemos preguntarnos, ¿quién es Dios para mí o para usted, hermano? Porque muchas veces Dios es quien le da justificación a mis actitudes injustas, a mi imposición de poder sobre los demás. Y entonces, mi actitud al acercarme a Él es soberbia y prepotente, intentando poner a Dios en mis propios términos y no al revés. Acercarse a Dios con intenciones limpias y oídos atentos. Por otro lado, así como el precepto de Moisés surge para lograr negociar la naturaleza humana, así también muchas leyes de hoy en día no responden al estándar de Dios. Como cristianos, debemos recordar que estamos llamados a ser perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto, más allá de lo que digan las leyes y normas de la sociedad. Ante esto, el Señor nos llama a que revisemos nuestro corazón. ¿Nuestro corazón está endurecido, cerrado para amar a los hermanos y para amar a Dios? ¿Hemos dejado de confiar en que Dios quiere lo mejor para nosotros? E incluso las cosas que nos pide en su palabra o a través de la iglesia son para nuestro bien. Yo conozco mis designios sobre ustedes, designios de prosperidad, no de desgracia, pues les daré un porvenir y una esperanza, nos dice el Señor en Jeremías capítulo 29, versículo 11. El problema es que así como Adán y Eva, desconfiamos del Señor y vamos en contra de sus planes y designios, creyendo que podemos hacer las cosas mejor. Y eso nos lleva al egoísmo, y luego del egoísmo a quitarle la dignidad al hermano. Ahí es donde entonces las mujeres valen menos, los niños o las personas de cierta raza o país pierden sus derechos, y usamos las leyes y los sistemas políticos para perpetuar estas inequidades. Jesús, en cambio, propone un cambio de paradigma. Quiere que veamos el amor y la solidaridad, que seamos sencillos, es decir, sin dobles intenciones, que compartamos el amor con todos.
Por otro lado, es importante que revisemos nuestra actitud hacia los demás. Muchas veces nuestro sentido de lo sagrado nos hace querer proteger a Dios de ciertas personas que juzgamos indignas de acercarse a Él. Y nos volvemos como los discípulos que intentaban alejar a los niños de Jesús. Olvidamos que Dios no se mancha por nuestro pecado, sino al contrario, nos limpia y bendice a cada uno de nosotros si nos acercamos a Él con sinceridad. La palabra de Dios no solamente debemos escucharla y meditarla, sino también comprometernos. Comprometámonos en este momento a cambiar nuestra vida para vivir más de acuerdo a la palabra de Dios. Algunos compromisos que podemos tomar puede ser no poner a Dios en mis términos, sino aprender realmente quién es Dios. Amar a Dios y sus preceptos, sabiendo que ellos son para nuestro bienestar. Superar el egoísmo y las divisiones entre nosotros. Vivir la sencillez evitando las dobles caras y la hipocresía. Y promover que todos tengan un encuentro con Dios que los transforme. Cerremos este momento con la oración. Señor Dios nuestro, nos acercamos a ti como los niños de esta lectura, para compartir contigo, para escucharte, para abrazarte, para sentir tu amor. Gracias porque nos permites acercarnos a ti a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a confiar siempre en ti, a creer que tus mandamientos son vida para nosotros. Ayúdanos, Padre, también a no querer ponerte en nuestros términos, sino más bien que al acercarnos a ti, queramos comprender, queramos saber qué es lo que tienes para nuestra vida y servirte de todo corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar este episodio de Palabras de Vida Eterna. Si le gustó, no olvide darle me gusta, suscribirse y compartirlo con aquellas personas a las que les pueda servir. Si desea, también puede dejar su comentario, sugerencia o meditación en la caja de comentarios.